Hola, ¿cómo están? Es un gusto para nosotros, como cada día, poder conversar con ustedes y presentarles a quien hoy va a compartir nuestros diálogos, que en verdad es el espacio que le destinamos en Chacra Televisión a quienes tienen una historia para contarnos, partiendo del presente, mirando hacia el futuro, pero recordando lo que ya pasó. Es un gusto para mí presentarles a Alejandro Ferrero. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Karina? Es un gusto enorme estar acá en este programa, así que el agradecido soy yo. Bueno, hace tantos años que nos conocemos a través de las distintas exposiciones rurales, a través de su propia actividad, pero hay una trayectoria que lo precede y que tiene que ver con la cabaña, que cumple 100 años y que en particular tiene un leitmotiv muy interesante, porque no solo habla del pasado, sino del futuro y con una visión de faros largos. Estuviste viendo, sí, sí. Sí, el lema que sacamos es un pasado centenario y un futuro infinito, aprovechando los dos ceros del 100 con el signo infinito. Así que orgullosos de que me haya tocado a mí la tercera generación de la familia Ferrero, de tener el honor y el placer de poder festejar los 100 años con mi familia, con los amigos. Siempre los cabañeros decimos que alrededor de las vacas, además del negocio, se generan amigos y relaciones muy, muy fuertes. Y bueno, este año ha sido un placer, porque empezamos a festejar a principio de año. Parece mentira que ya pasaron 100 años. Vamos a partir del presente para ir primero hacia atrás. Pero ¿cómo no? Y lo consulto, ¿cuál es el presente de la cabaña hoy? ¿Cómo enfrenta una realidad con una coyuntura económica, con una coyuntura productiva que no es de las más sencillas? Sí, sí, no es de lo más sencillo. Es complicado, pero es parte de la genética del productor agropecuario de ir surfeando las distintos tipos de ola que por el tiempo lo soportamos, pero también los gobiernos, así que te voy contando. La nuestra es una empresa familiar, estamos en el sudeste cordobés, en Leones precisamente. Nuestra empresa se dedica a la cabaña y a la agricultura. No tenemos ganadería de cría, ganadería comercial. Desde hace mucho tiempo sembramos trigo, maíz y soja. Desde allá hace unos años, respetando las buenas prácticas agrícolas, incluso estamos insertos en un programa de la provincia, cuidando el suelo justamente para ese futuro infinito, poder seguir explotando y disfrutando las generaciones que vienen. Y con respecto a la cabaña, estamos en la actualidad con 3 razas. La clásica nuestra es el Shorthair, desde muchos años el Paul Hereford y ahora ya hace 10, 12 años también el Angus. Es una de las pocas cabañas, creo que hay 2 en el país, que tiene las 3 razas británicas. También un orgullo. Tenemos un remate anual que se hace todos los segundos martes de septiembre, desde hace 84 años ininterrumpidos, en el mismo lugar siempre. Y además concurrimos a varias exposiciones regionales, otras zonales, y por supuesto a la Pista de Oro de Palermo. Desde el año 50 la cabaña concurre ininterrumpidamente también. Así que son todos números. De lo que me acaba de decir me surgen muchas preguntas. Partamos por la primera. Es en la provincia de Córdoba en particular que se ha puesto en marcha este programa que tiene que ver con la sustentabilidad y que de alguna manera es muy interesante que usted nos cuente, porque hay mitos acerca de la ganadería contaminante, la ganadería exclusiva, la ganadería de élite, cuando en realidad estamos hablando de un planteo mixto, centenario y que además es sustentable. Totalmente. Y si me permitís, tengo el orgullo de ser parte del trabajo de lo público con lo privado. Como director de la Sociedad Rural Argentina, participé activamente con el equipo del ministro Busso, el ministro de Agricultura, que tiene una visión de faros largos. Parece orgulloso de ser cordobés y estar compartiendo reuniones con un ministro que ve lo que es la producción en serio. Y bueno, veíamos que por ahí la población, incluso las poblaciones rurales, no entiende muy bien qué se hace en el campo y cómo se hace. Entonces salió la idea de además de ser, hay que parecer. Y de ahí salieron con un trabajo de Juan Cruz Molina, que ahora es director regional de, ¿lo conocés? Sí, de Primera. Enorme director del INTA en su momento. Sí, sí. Empezamos a trabajar
sobre algunos puntos comunes en donde, tipo una declaración jurada, una vez al año, las empresas agrícolas o las empresas agropecuarias responden cuáles son de los puntos que cumplen y bueno, se manda toda la información. El primer año no había tanto, se fueron sumando y ahora cada vez más y bueno, ya lo bueno es que otras provincias están copiando el sistema de BPA, le decimos nosotros cordobeses, y además de mejorar la calidad de la producción, también hace el negocio porque se trabaja más prolijo, se trabaja ordenado, se trabaja respetando el medio ambiente y bueno, con lo que decías de la ganadería, lejos está de las pobres vacas, pueden eliminar metano, sí, sí, pero lo que no tienen en cuenta es el balance de carbono, porque una pastura capta mucho más carbono que un bosque. Y bueno, para que haya ganaderías pastoriles con buenas prácticas agrícolas hace falta pasturas, así que lejos estamos de calentar el mundo como algunos dicen y no ven a la vaca como un enemigo, para nada lo es. Quiero que me cuente, yendo a la segunda parte de lo que usted puntualizó, ¿cómo puede caracterizar cada una de las razas independientemente de las características que el productor conoce? Me refiero desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista incluso del crecimiento en el país, porque ya Angus es como que todos sabemos la enorme expansión que ha tenido, pero ¿y las otras razas? Bueno, las otras razas, voy a empezar por Shorton, que también tengo el orgullo de ser presidente la cabaña empezó en 1921 con Shorton. Son razas muy parecidas, de origen británico, que se destacan por la calidad de sus carnes y por la precocidad y mansedumbre. Entre ellas, en su momento, que vino a mestizar el ganado criollo, el ganado que había en las pampas, fue Shorton, fue la primera raza. Después entró Hereford y último Angus. Y bueno, un poco por el color que unifica y porque demostró cierta rusticidad y adaptación a diferentes tipos de suelo, en los últimos años como que el Angus se masificó más. Las otras dos razas, tanto Hereford como Shorton, son herramientas importantes para hacer aporte de calidad de carne, es la que hizo muy conocido a nuestro país en el mundo por las carnes, que todavía hoy no se pueden igualar. Tiene una característica especial. ¿Y por qué? Por ese componente pastoril, que pocos países, salvo Australia, Nueva Zelanda, lo pueden hacer. Y otras diferencias entre las razas es un tema de color y camiseta, no hay grandes diferencias. Otro tema para ahora, nosotros estamos en este momento emitiendo a través del canal 429 de Flow, llegando a países limítrofes y demás, y hay mucha gente de zonas urbanas que nos está mirando. Entonces se plantea, ganadería de cabaña, ¿se trata de una cuestión de elite o puedo yo comercializar justamente y eso también genera divisas? No comercializar la hacienda, sino comercializar lo que deviene de una cabaña y eso genera divisas para el país, genera mano de obra. Sí, es parte de la cadena de la ganadería de la cabaña. Justamente lo que se hace en la cabaña es el mejoramiento genético, que nunca termina. Nosotros tenemos el ideal de animal y hoy con la ayuda de mucha tecnología. Se habla mucho en la agricultura de todo lo novedoso, lo creativo que es el productor, usted también hace agricultura, pero decimos que históricamente el productor ganadero ha sido un productor 4.0, porque el mejoramiento genético viene desde el inicio de los tiempos. Es que los ganaderos somos más humildes, o por ahí comunicamos de otra forma. Pero el mismo trabajo de selección que se está haciendo en la agricultura con granos transgénicos, adaptados a sequía, resistentes a determinados fitosanitarios o a determinadas zonas, también se está consiguiendo en la ganadería. Y como te decía, la cabaña es parte de la cadena ganadera. Nosotros producimos reproductores que van al campo a cubrir vacas, que esos hijos van a ser vaquillonas o novillos que van a producir la carne. También con los reproductores destacados, toros destacados o hembras destacadas, se extrae material seminal y comercializamos el semen, entonces se masifica determinada característica para hacer un mejoramiento especial según la zona o el ganadero que quiere, según su forma de trabajo, también estamos en eso. Y hoy, orgullosos de poder contar que es el 5º año que estamos colocando en Chubut. Nosotros desde Córdoba a Chubut
100 embriones por año. En la familia Pérez, Marcelo Pérez es el con el que tengo más contacto. O sea que pasamos la barrera de aftóxica y bueno, y estamos con los productos de María Lucía así en forma masiva. También hemos exportado a países limítrofes como Uruguay, el año pasado a Bolivia. Así que esto es maravilloso y no termina nunca el mejoramiento, porque primero la agricultura fue corriendo a la ganadería a otras zonas, entonces hubo que dar más rusticidad, adaptación a las temperaturas, a los mosquitos, otros bichos como las garrapatas, entonces se buscó de un cuero más finito y que tenga un músculo para que se pueda espantar los mosquitos, rusticidad para que se adapte a otro tipo de pastos y bueno, siempre pensando en la producción. Es un reproductor que tiene que caminar, tiene que tener un aparato locomotor muy bien aplomado para caminar grandes distancias y buscar su alimento o cubrir las vacas en el caso de un toro. Además, tiene esa capacidad que tienen los rumiantes de producir pasto en proteína de altísima calidad, porque la carne es el alimento más completo y lo podemos comprobar, si me permitís, porque yo soy fanático de la carne. Los chicos humildes de Argentina, ninguno tiene desnutrición, o bueno, ahora puede haber algunos, pero muy pocos. ¿Por qué? Porque en algún momento un pedazo de puchero o un bife lo están comiendo. Comparado con Brasil, que comen porotos, son esos chicos que tienen esas panzas, esas caras. Claro. Y bueno, qué mejor que eso para decir que es un alimento muy, muy completo. El doctor Albino, seguramente ha conocido los trabajos de ellos, habla de Conin. Sí, totalmente. Que la proteína roja del bovino es fundamental para desarrollar todo el cableado en el cerebro de un chiquito. Así que no es tan malo como algunos dicen. Por ahí no es bueno ser carnicero total, pero es un alimento que no lo debemos dejar. Nosotros, el que se alimenta con proteínas rojas no tiene aditivos de pastillas, nada. Así que, ¿dónde estábamos? Me perdí. No, está perfecto. Estábamos hablando justamente de este tema que tiene que ver con la actualidad hoy en las cabañas, pero cuando comenzamos a charlar yo le dije que íbamos a ir un poquito para atrás. Entonces quiero ir para atrás y que me cuente cómo nació la cabaña. ¿Cuáles eran los objetivos que se habían planteado en ese momento y si alguna vez pensaron llegar a la situación de hoy? En el año 1885 vienen mis abuelos a Argentina, desde Italia. ¿De qué lugar de Italia? Torino. Torino. No con mucho, sino con ganas de trabajar y viendo, bueno, hacer a la América. Se instala en la localidad de Armstrong, provincia de Santa Fe, muy cerquita nuestro. Y a los 2 años nace mi abuelo, 1887. En el 1893, se mudan a la localidad de Leones, precisamente donde está el casco actualmente. Y allí mi abuelo al poco tiempo se tiene que hacer cargo de la empresa familiar con apenas 14 años, porque fallece Alejandro, mi bisabuelo. Y en 1921, con una visión que es maravillosa, de faros largos, él se da cuenta que producir un novillo o un reproductor costaba más o menos lo mismo y el esfuerzo era parecido. Y un reproductor valía por lo menos 3 novillos. Entonces, ahí funda una cabaña que en honor a su madre la llama María Lucía. Y bueno, hasta el presente, otra de las grandes virtudes de mi abuelo es haber sabido transmitir los valores que son los que nos mantienen vivos. Mis padres recibirlo y volverlo a transmitir. Así que valores como el esfuerzo, la pasión, esa mirada de faros largos, no claudicar nunca. No todo ha sido color de rosas, incluso estamos en una zona agrícola. Hasta climáticamente no ha sido color de rosas. No, para nada. Hace muy poco tiempo tuvimos el último golpe en el 2016, una inundación en un campo que es totalmente plano, no hay escurrimiento y no hay arroyos, y la pasamos muy mal. Pero seguimos con ese legado que nos dejó mi abuelo, después mi padre, y bueno, ya ahora está la próxima generación, Juana, que ya tomó la posta, y bueno, casi que... ¿Qué edad tiene Juana? Juana tiene 32.
Es joven abogada, todavía para trabajaba en tribunales en Rosario y se quiso volver al campo. Antes de hacer la pausa, vamos a hacer una reflexión que cada vez que un ganadero se sienta aquí se lo consulto. Yo estoy casi haciendo una encuesta al respecto A ver. y le diría que vamos 99% a cero. ¿Existe una razón, existe un motivo racional por el cual Juana, de 30 y tantos años, exitosa, trabajando en Rosario, vuelva y se dedique a la ganadería? Cuando seguramente su bisabuelo dijo en alguna oportunidad, bueno, ahora no pudo ser, pero yo sigo porque ya nos va a tocar, hay que seguir apostando. O la ganadería es una pasión. Es una pasión. Bien, 100%. 100%. Vamos a una pausa, no se ¿Cómo va. no? Con todo Enseguida gusto. regresamos. Esto es Diálogos con Chacra. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne argentina, carne sustentable. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Continuamos en Chacra Televisión en este espacio que es Diálogos, en el cual intentamos conversar con quien tiene la deferencia de visitarnos aquí en nuestros estudios en profundidad sobre temas que sabemos que a ustedes les interesan. Hoy es la ganadería y lo prometido es deuda. Vamos a hablar de coyuntura, como un hombre que además es director de la Sociedad Rural Argentina, un hombre que ha sido o es titular de una raza que nuclea a distintos cabañeros y como un hombre que además es productor en primera persona. ¿Qué evaluación hace de la coyuntura de la ganadería actual? Le pregunto ahora desde el punto de vista, en primer lugar, productivo, con las restricciones, las medidas vigentes a la fecha y en los últimos años en general. Es muy triste. El gobierno sigue tropezando con la misma piedra y no puede aprender. Ya lo hemos dicho un montón de veces, incluso en esta pantalla también. Con el tema puntual de la carne, hay una característica que la tienen solamente en Sudamérica, Brasil, Uruguay y Argentina, es la cultura de la carne con hueso. Entonces, la única forma que haya carne accesible y que todos podamos disfrutar de nuestro asado los fines de semana y todo, que se abran las exportaciones, de esa manera va a haber un aumento de la producción, porque cuando el productor y el ganadero tiene señales claras, enseguida se pone a trabajar y sigue invirtiendo. Es un gen que tiene de trabajo y de producción. Y bueno, y lamentablemente, yo no sé si es un capricho ideológico, no podemos los gremialistas tratar de hacer entender eso. Y bueno, ahora están por cerrar de nuevo. Venimos sufriendo en el 2006, cuando se cerraron, que perdimos más de 10 millones de cabezas. Ahora está el cepo que sí, que el cepo no, que parcial. Se abrió otro mercado que no existía, de la vaca china que decimos, que no se consumía, porque esa vaca no la come nadie. Va a ser enlatados en un único frigorífico que hay en Rosario que se dedica a eso. Y bueno, se abrió un mercado que al ganadero le venía bárbaro. Y bueno, por eso es lamentable. Yo cuando tengo oportunidad lo comento, lo hablo con mucha pasión a los gobernantes y no sé por qué
no lo entienden. Yo creo que si piensan en la gente, si piensan en la población y si piensan en el bienestar, en algún momento van a tener que... Es la única forma, o por lo menos, como le dije en febrero al ministro Basterra, digo, ¿por qué no prueban algo distinto alguna vez? Porque es seguir fracasando sobre fracasos y fracasos y fracasos. Y bueno, con esos fracasos vamos perdiendo cabezas, vamos perdiendo oferta, y hoy la carne tuvo un pico para arriba. Yo no he visto... El lomo se come en algún restaurante o cuando estás enfermo. Y afuera hay gente que lo paga muy bien. Y bueno, esa gente que paga muy bien puede estar subvencionando lo que es nuestra cultura. Así que, ¿cómo lo veo? Con esperanza, pero con mucha tristeza y bronca. Esa es la sensación. Dos preguntas acá en lo inmediato. La primera, corríjame si no es así. La vaca chino o ese tipo de vaca conserva, ¿el productor no la puede colocar en China por esto que está ocurriendo o está cuotificado? Pero además tampoco tiene la posibilidad de alimentarla y estirarla en el campo, porque es un animal que a lo mejor perece. Porque no sé si lo debería decir delante de las cámaras, pero hay muchas vacas que como se cerró el mercado se murieron en el campo de hambre. Sí. Es una realidad que tiene que conocer la gente, digamos. No se puede exportar y nosotros no la consumimos. Y no tiene más dientes para poder pastorear y prensar el pasto. Me parece que es un tema muy importante para marcar. Y por el otro lado, cuando hablamos de los precios, hay que puntualizar que el precio de la carne, hay un punto en el que el consumidor no lo convalida, y esto se ve en la demanda de carne. Y la única manera de revertirlo es, como usted decía, si yo produzco más, pero yo no puedo producir en 3 días. No, los ciclos ganaderos son largos. Los ciclos agrícolas son de 4 a 6 meses. Y los ciclos ganaderos en las zonas muy, muy productivas, como mínimo, son 2 años. El problema es otro. El problema no es el precio de la carne. El problema es la inflación, el gasto público. Ese es el gran problema, que no despegamos como país teniendo todo. Realmente Argentina es una paradoja, ¿no? Como dirigente agropecuario, usted ha tenido la oportunidad a lo largo de los años de tener vínculo con los distintos dirigentes de distintos colores y partidos políticos. ¿Cuál es el tropiezo? ¿Cuál es la dificultad para que la dirigencia política argentina comprenda el rol que tiene la ganadería en la economía y en la sociedad? Porque somos un país que consume carne. Sí, totalmente. Si lo supiera, ya lo estaríamos. Sinceramente, yo creo que es un tema ideológico y de desconocimiento. El fin de semana pasada estuve cenando con el ministro de Agricultura de Córdoba y me decía, esto va a cambiar el día que tengamos un presidente del interior productivo. Otro que viene a la mesa dice, no, pero tuvimos de La Rioja, tuvimos de Santa Cruz. Dice, no, del interior productivo. Bueno, esperemos que así sea. ¿Cuál es el potencial que tenemos como país ganadero? Digo, porque cuando se abrieron las exportaciones, por ejemplo, a los Estados Unidos, después de muchos años de una pararancelaria y las restricciones que hubo, se celebró. Pero allí también pudimos comprender que hoy tenemos una cuota Hilton, entre comillas, acotada, que Estados Unidos es un mercado que paga bien, pero que también podría crecer, y que hay otros tantos destinos. ¿Cuál es nuestro real potencial si realmente pudiéramos exportar todo lo que produjéramos? No tenemos límites. Podemos en 10 o 15 años aumentar 20 o 30 millones de cabezas, pero sin lugar a duda. Incluso cuando empieza a ser negocio para todas las zonas, el ganadero no es sonso, va a invertir, el productor agropecuario, no el ganadero, va a invertir también en ganadería, en las zonas agrícolas, y eso va a hacer que mejoren los suelos, que haya más rotación, que se trabaje con las buenas prácticas agrícolas. O sea, el potencial es infinito. Y por otro lado, que tampoco, yo me encargo de decirlo, pero no sé por qué, cómo entrar, parecía que hubiera anteojeras ideológicas como los caballos de sulky que tienen que mirar. En la ganadería y en la producción agropecuaria hay una herramienta fundamental para erradicar las grandes villas miserias, porque muchas de las tecnologías son de procesos, de trabajo, de gente que se puede desarrollar el federalismo en serio. Hace falta alambradores, molineros, pastores, gente en el campo. Y hoy, como esa gente no tiene trabajo, ¿por qué? Porque vamos perdiendo la ganadería por estos cierres de las exportaciones, termina en un conurbano de una gran ciudad, de Rosario, de Córdoba, Buenos Aires. Y es muy triste y es inmoral también. Así que
seguimos con un compromiso muy grande, los productores agropecuarios y los gremialistas agropecuarios, de tratar de transmitir eso a los gobernantes. Es un desafío y bueno, vamos a seguir luchando porque estamos convencidos que la industria genuina nacional, como fue en un momento cuando Buenos Aires parecía París, ¿por qué? Porque era un país agroexportador. Y después vinieron las políticas demagógicas y bueno, cada vez más pobreza, menos infraestructura. Todavía andamos en rutas que se hicieron hace 50, 60 años, los mismos puertos. Yo si fuera político te pensaría, pucha, hemos fracasado. ¿Y por qué? Siempre hacen lo mismo. Y entonces siguen poniendo parches y nunca llegan a nada. ¿Cuál es su visión acerca de la cuestión del peso de los animales que deben ser enviados a faena? Hay una bueno, es otro parche más y otra regulación más. Si se liberara el peso también se podría aumentar la producción, pero el tema es que saquen el pie encima, ¿no? Son todos parches para ir regulando para acá, para allá y no tiene sentido, como ir al mercado de Liniers y decir, bueno, usted no compre hasta tanta cabeza porque si no, no. O sea, tenemos una actividad que no necesitamos subvención, o sea, necesitamos que nos saquen el pie de encima. ¿Su opinión sobre este plan ganadero que ya se había anticipado, estaban trabajando en la era Basterra? Igual. Yo me peleé con algunos colegas de mi entidad porque en un momento este plan ganadero es parte del Consejo Agroindustrial y bueno, el único plan ganadero es abrir las exportaciones. Se habían puesto a trabajar con el plan ganadero con las exportaciones cerradas. Entonces, así hubiera sido exitoso el plan ganadero. ¿Para qué lo iban a hacer si tenían? Entonces, el mejor plan ganadero es abrir y liberar los mercados. Un reconocido agricultor que estuvo sentado en ese lugar me dijo un día, refiriéndose a esta cuestión del plan ganadero, para la soja no hubo ningún plan. Y como era rentable... Y le genera divisas... Y creció, o sea que es en coincidencia, un agricultor en coincidente con lo que usted decía. Vuelvo a la cabaña. Volvemos a la cabaña. Porque los tiempos son exiguos en la tele. Si hoy pudiera, en este espacio que es Diálogos, decirle a su papá, no a su abuelo, a su papá, con qué se queda de la cabaña y se pudiera dar vuelta y luego decirle a su hija qué quiere dejarle de la cabaña, ¿qué le dirían en ambos casos a cada uno? Lo que genera en la cabaña son los amigos y las relaciones. Por ahí, hace poco dije que el negocio no es tan bueno comparado con la agricultura, pero el orgullo y la sensación que da de compartir con amigos, cuando se insemina una determinada vaca y esperar 9 meses para ver de esa combinación genética que salió, es algo maravilloso. Es nuestro estilo de vida y nuestra pasión. Así que le diría que lo disfrute, como lo estoy disfrutando yo, lo disfruté. Tenemos amigos en todo el mundo alrededor de las vacas y como lo disfrutó mi padre también. O sea, así, hay mucho esfuerzo, no todo es un lecho de rosas, no. A veces están las heladas, a veces las sequías, a veces las inundaciones. Los costos, hay costos fijos muy importantes. Sanitarios, los costos de alimentación. Exacto. Hoy, como decía que estamos entrando nuevas tecnologías, también se está trabajando con la genómica y bueno, son análisis caros que se hacen en Estados Unidos. A veces competimos con otras razas, pero se disfruta mucho. Una más. Sí. ¿Cómo definiría cada edición de Palermo cuando usted lleva un animal? Mucha gente que se sienta en la tribuna y que no es productora, pienso yo, debe suponer que es el esfuerzo de haberlo llevado y de exponerlo. ¿Y son cuántos años? Y como mínimo son 2 años para atrás. Porque son 9 meses de gestación, más hay categorías desde los 7 meses hasta los 3 años. Es algo indescriptible. Tanto el propietario como el cabañero viven todo el día al lado del animal, te lo cuidan. A veces los cabañeros más que a su familia, es increíble. Y bueno, es el trabajo de todo un año
a veces en 3 minutos que pasa por la pista y un jurado no lo pudo ver y bueno, queda la esperanza, bueno, el año que viene volvemos con ese animal. Y para los cabañeros es como que el año calendario es... pasó Palermo, ¿cuánto falta para el nuevo Palermo? Sí, realmente es muy lindo y genera una pasión tremenda. Yo le quiero agradecer enormemente el que usted se haya molestado, haya venido aquí hasta los estudios de Chacra Televisión. Y me quedo con una frase suya. Vio que yo de cada entrevistado me quedo con algo y lo replico. ¿Vio? Y usted dijo, recién le agregó algo que dijeron muchos productores acerca de que la ganadería es una pasión. Usted dijo, además, es un estilo de vida. Entonces, en Chacra Televisión, en este espacio que es Diálogos, queremos destacar, queremos subrayar ese estilo de vida, esa pasión que forma parte de una tradición, pero también de lo que viene en la Argentina, porque es parte del pasado, pero es parte del presente y seguramente, si le sacan el pie de encima, del futuro de muchos en nuestro país. Si me permitís, Por supuesto. Es un estilo de vida que genera mucho trabajo, que genera producción, y además es muy noble y como dije antes, es la industria nacional la que hizo grande al país. Y al revés, el agradecido soy yo, te agradezco un montón y agradezco a los periodistas agropecuarios que comunican justamente nuestra industria nacional. Que nos hace falta seguir trabajando en eso, porque ayer estaba viendo unas encuestas de un encuestador muy conocido y bueno, mostraba cuadros que por ahí la población no conoce tanto de lo que hace el campo. Otro desafío por delante. Así que muchísimas gracias. Los desafíos son un buen incentivo para seguir. Totalmente. Gracias por haber venido, les agradecemos enormemente. Y ustedes ya lo saben, esto es Diálogos con Chacra. Gracias.